Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Vamos a dar un minuto más para poder dar inicio a la presentación, esperando que más personas se unan, ¿vale? Un minuto nada más, por favor. Hola, ¿qué tal a todos nuevamente? Listos, vamos a proceder a dar inicio a nuestra sesión, ¿vale? Voy a activar mi cámara. De acuerdo. Bien, pues nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco el tiempo que se han permitido para asistir a esta sesión virtual. El día de hoy vamos a hablar de recuperación ante desastres con Microsoft Azure, ¿vale? Bueno, perdón, antes de nada me presento. Mi nombre es Armando Morales, soy consultor y arquitecto de soluciones para Microsoft Azure en Compucat. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar pues de las soluciones que deberíamos de contar como organización para poder garantizar la continuidad de nuestro negocio. Entonces, pues vale, ya no me van a dejar mentir que una de las responsabilidades como personal de TI, por ejemplo, es efectivamente garantizar esta disponibilidad de los datos, aún si ocurren errores humanos, errores de hardware, corrupción de información o ataques de ransomware. En estos últimos tiempos ha habido o un incremento en los ataques informáticos, tanto en ambientes on-premise o locales como en ambientes de nube, ¿no? Entonces, es preciso que tengamos aquellas soluciones de seguridad y de alta disponibilidad que nos permitan, ante una eventualidad de estas, pues bueno, recuperarnos de este desastre. Entonces, vamos a platicar sobre una solución que existe en Microsoft Azure llamada Azure Site Recovery. Prácticamente esta solución nos va a ayudar a eso, ¿no? A garantizar la continuidad del negocio, manteniendo nuestras aplicaciones, nuestros datos funcionando durante un desastre o una interrupción. Estos desastres, como les decía, pues pueden ser comúnmente por fallas de hardware en nuestro data center, o de hecho hasta por una falla eléctrica, ¿no? No precisamente debe de fallar en nuestro hardware, sin embargo, pues eso va a hacer que se interrumpa
la productividad de nuestro negocio. Esta solución además también nos ayuda a reducir los costos en infraestructura, eliminando la necesidad de crear o mantener un centro de datos secundario. Regularmente, pues bueno, antes de pensar en soluciones híbridas o de nube para este tipo de situaciones, ¿qué hacemos, no? Que es probable que algunos de ustedes ya lo hagan, que es replicar sus cargas de trabajo de un centro de datos principal a un centro de datos local secundario. Esto pues vaya, implica una inversión en infraestructura pues bueno, también en el tema de mantenimiento, en el tema de un pago de un sueldo, de hecho también para las personas que van a estar dando ese servicio, ese mantenimiento. Entonces, con Azure Site Recovery podemos hacer este escalamiento, tener esta solución híbrida para que si en nuestro ambiente on-premise o local ocurra cualquier interrupción, en cuestión de minutos podamos levantar todas esas cargas de trabajo que estamos replicando hacia la nube de Azure, ¿vale? Ahora bien, quiero que no solo nos vayamos con que estas soluciones son 100% hacia la nube. También, a pesar de que aquí estamos poniendo en la lámina que reduce costos de infraestructura, también es posible que con Azure Site Recovery podamos hacer esta replicación de un on-premise o de un sitio local a otro sitio local, ¿vale? Es una opción. Obviamente lo mejor y lo recomendado es esto, ¿no? Que ese segundo sitio sea en la nube de Azure. Y las máquinas que se pueden replicar hacia la nube pueden ser tanto físicas o virtuales. De hecho, aquí lo estamos nombrando, pueden ser virtualizadas con Hyper-V o con VMware, ¿no? Aquí esto prácticamente es compatible con sistemas operativos Windows y Linux también. Aquí del lado derecho vemos algo llamado pruebas de conmutación por error. ¿Por qué es importante mencionarlo? Suele pasar que en nuestros aplicativos locales, cuando queremos hacer una actualización o instalar algún parche de seguridad, por ejemplo, pero no nos queremos meter, queremos garantizar que no le va a pasar nada a ese ambiente productivo, pues entonces está ese como temor, ¿no? Estas pruebas de conmutación por error no solamente nos van a ayudar a recuperarnos cuando pase un desastre, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que podemos hacer esta prueba, esta conmutación por error. ¿Qué va a hacer? Va a levantar nuestra infraestructura replicada de manera temporal, en este caso en la nube, y entonces nosotros vamos a poder trabajar sobre esa infraestructura de nube. Podemos, como les mencionaba, hacer actualizaciones, instalaciones de parches, nuevas aplicaciones, pruebas y demás. Y entonces, una vez que veamos que ya que no hubo error o que funciona bien, quitamos esa conmutación por error, se eliminan las máquinas en Azure y entonces ya esto nos va a dar también la seguridad de poder instalar o hacer esas actividades que hicimos en la nube, pero en nuestro ambiente on-premise y ya estamos seguros de que va a funcionar. Entonces es también otro de los beneficios que nos puede aportar la solución. Y bueno, aquí vamos a ver un pequeño diagrama de cómo funciona esta parte de réplica, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo del lado izquierdo, es un ejemplo de unas máquinas virtuales. Les digo, esto puede ser tanto físico como virtual. Y nuestros usuarios, pues bueno, hacen uso de los servicios de estas máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Implementamos esta solución de réplica o de Disaster Recovery a través de una VPN. Todo esto va cifrado, todo esto es seguro, los datos van cifrados tanto en tránsito como en reposo. Y entonces esa réplica va a vivir en la nube de Azure, ¿vale? Todavía como tal no estamos, digamos que mandando datos a máquinas virtuales como tal. O sea, en este momento en Azure no va a existir todavía ninguna máquina virtual, simplemente existiría un repositorio en donde ahí se van a estar concentrando la réplica de los datos y que de hecho puede ser hasta cada 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces,
En dado caso que suceda alguna falla o alguna interrupción, pues digamos que en el peor de los casos la pérdida de datos sería nada más de 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si alguna de nuestras máquinas o todas sufre alguna eh, pues bueno, algún desastre, pues entonces nuestros usuarios en ese momento dejan de poder acceder a nuestros servicios y ¿qué hacemos entonces? ¿No? Hacemos una conmutación por error o le llamamos failover, pero ahora ya no va a ser como la prueba de conmutación por error que les estaba platicando en un inicio. Esto ya no va a ser una prueba, esto ya digamos que sería una conmutación real y entonces en ese momento es todos esos datos que están concentrados en Azure se van digamos que a levantar en máquinas virtuales. Y estas máquinas virtuales, pues obviamente hacemos un dimensionamiento previo para identificar qué características deben de tener estas máquinas virtuales para que puedan soportar las cargas de trabajo que tenemos originalmente, ¿no? Entonces, de esta manera, el negocio continúa, estaría en este caso en la nube, pero pues vaya, ya nosotros digamos que nos da tiempo a hacer esa recuperación en nuestro data center, en nuestro site local on-premise, para entonces en un momento poder regresar todo eso esos cambios, digamos que nuestros usuarios trabajaron en estas máquinas de Azure, todos esos cambios los podemos replicar hacia el on-premise. Recuerden pues bueno, esto al final de cuentas es una solución de recuperación ante desastres, no es como tal una migración, ¿vale? Entonces es posible regresar y entonces en ese momento, pues, ¿qué va a pasar? Regresamos las cargas de trabajo, redireccionamos a nuestros usuarios y entonces en ese momento digamos que damos de baja esas máquinas virtuales y entonces ya dejo de pagar ese tiempo de cómputo, ahorita vamos a hablar de eso, en Azure lo dejo de pagar y vuelvo nuevamente a mi ambiente operativo normal. Y pues bueno, obviamente la réplica o la replicación sigue por si llega a pasar nuevamente, ¿no? Entonces prácticamente es así como funciona esta solución. Y, por ejemplo, se preguntarán si ustedes o sus máquinas virtuales estarían listos o son compatibles con esta solución de recuperación ante desastres. Aquí, pues bueno, es muy importante aclarar esta parte. Por ejemplo, aquí vemos los Windows Server y los sistemas operativos que están soportados. Y de hecho, aquí vemos una anotación, ¿no? En el caso de que tengan 2008 Service Pack 2, por ejemplo, no podemos hacer esta parte de réplica, ¿vale? Solamente sería opción a migrar. Cabe recordarles que si ustedes cuentan con sistemas operativos con Windows Server 2008 o 2008 R2 o SQL Server 2008 y 2008 R2, pues bueno, vaya, prácticamente el soporte ya se perdió, ya no están recibiendo actualizaciones de seguridad, parches de seguridad, etcétera, y entonces aquí valdría la pena sí hacer o una actualización de su sistema operativo en on-premise o migrar las cargas de trabajo. ¿Vale? En caso de que decidamos hacer una migración de estos sistemas operativos que ya perdieron soporte, Azure lo que está haciendo es que nos da otros tres años adicionales de actualizaciones gratuitas en la nube en caso de llevarnos esta carga de trabajo. ¿Vale? Bueno, aquí también vemos una serie de sistemas operativos adicionales para Windows, Linux, Debian, etcétera, que son compatibles. Y pues bueno, cuando hablamos de recuperación ante desastres, no solamente hay que pensar en un tema de replicación, porque al final de cuentas, esta réplica
pues bueno, no importa si hay un problema a nivel de sistema operativo, hay un tema de malware y demás, pues esto se va a replicar de todas maneras hacia nuestro segundo punto ya sea en on-premise o en la nube. Entonces, cuando estamos hablando de una solución integral de recuperación ante desastres, también debemos de hablar del respaldo, ¿vale? No solamente de la réplica. Y como dice aquí en la lámina Peter Krug, pues hay dos tipos de personas, aquellas que ya han tenido una falla de almacenamiento y aquellas que tendrán una en el futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, esto da un poquito de miedo, por así decirlo, pero es una realidad. Eh, no podemos fiarnos del hardware muchas veces que tenemos, y entonces también necesitamos garantizar que esas copias de los datos de respaldo, y entonces cuando lo integramos en un escenario en una solución de réplica y respaldo, pues entonces imagínense que si a su servidor, por ejemplo, sufrió algún ataque de malware, ¿no? Entonces, la réplica no nos va a servir tal cual, ¿están de acuerdo conmigo? Aquí tenemos que optar por un tema de respaldo. ¿Para qué? Para volver en un punto hacia atrás en el tiempo en donde no teníamos ese problema, ¿no? Entonces, aquí llegamos a una parte muy interesante, que es la regla del respaldo 321, que dicta que cualquier organización debería de por lo menos tener al menos 3 copias de sus datos, almacenarlas en 2 medios diferentes, y una de las copias tenerlas en un medio externo. Entonces también estamos apostando mucho a que este medio externo sea la nube, ¿no? Por un tema de alta disponibilidad, por un tema de mayor seguridad, y también por el hecho de que de esta manera no necesitamos aprovisionar, por ejemplo, más espacio de almacenamiento de nuestros sitios locales, sino que podemos aprovechar ese espacio prácticamente ilimitado que nos ofrece la nube, ¿no? Y, por ejemplo, aquí entonces ya aunado a Site Recovery, que ya lo platicamos para la réplica, acá para el respaldo en Azure es tal cual la solución llamada Azure Backup, y esto es compatible tanto a nivel, si necesitamos hacer un respaldo solamente de archivos y carpetas, o sea, un respaldo a nivel granular, lo podemos hacer. Y esto, vaya, no solamente funciona para servidores, ¿no? Muchas veces nos quedamos con esa idea de que todo esto es nada más servidores y servidores. Esto también lo podemos integrar con equipos cliente, equipos Windows, para poder hacer el respaldo a nivel ya de usuario, ¿no? En caso de que sea granular también. Y no se limita a eso, también podemos respaldar nuestros SQL servers. En caso de que todavía tengamos SharePoint y Exchange on-premise, también lo podemos hacer. Les reitero, servidores físicos también es posible, y virtualizados, en este caso estamos ejemplificando aquí con Hyper-V y con VMware. Obviamente en la parte derecha aparece Azure, prácticamente pues bueno, todos los servicios que ya viven en la nube de Azure, pues bueno, también podemos integrar esta solución, y nuevamente es compatible tanto con sistemas Windows como Linux. Es probable que algunos de ustedes ya cuenten con soluciones de terceros para respaldo. Hacemos una muy buena mancuerna con BIM. De hecho, también en CompuCAD tenemos un equipo especializado en esta solución, y es por eso también que en las presentaciones que tienen que ver con la nube de Azure la integramos, porque hay como lo decía, hay una integración muy transparente para estos sistemas de respaldo, y entonces ya no tendrían que, en caso de que ya cuenten con algunas soluciones de estas, de BIM, ya no tendrían que como sacrificar esa solución que ya tienen con una de Azure. Sin embargo, la preocupación acá es que a pesar de que yo tenga un sistema de terceros, pues me interesa de todas maneras tener una copia en un punto externo, ¿no? Entonces, en este caso estábamos hablando de la nube, y pues bueno, les platico un poquito. Esta solución de BIM Backup and Replication funciona para dos cosas, ¿no?
De hecho, aquí en la lámina está representado el tema del escalamiento. ¿A qué se refiere este escalamiento? Imagínense que nosotros ya tenemos aprovisionado BIM, pero por alguna razón yo me estoy quedando sin espacio para almacenar mis respaldos. Puede ser por algún tema, hay algunas empresas que les pasa por el tema de retención, que alguna política interna o alguna norma los obliga por la característica de la empresa a mantener ciertos hasta años de retención de información de sus respaldos. Entonces, muchas veces esto pone en problemas a las organizaciones porque significa que tienen que hacer una inversión más grande para simplemente tener espacio para archivar esos respaldos. Entonces, en este caso con Beam Backup Replication, lo que podemos hacer es un escalamiento, o sea, todos aquellos respaldos que tengan N días de antigüedad, que estén en nuestro repositorio local, pueden ser escalados hacia la nube de Azure. Y entonces yo voy a tener como un ciclo de almacenamiento de información en donde yo ya no voy a tener que invertir más en mi espacio local, pero sin embargo tengo la posibilidad de tener una retención a un largo plazo, ¿no? Entonces, también la otra de las configuraciones posibles es que simplemente cuando me vaya quedando sin espacio, automáticamente vamos a mover esos respaldos más viejos, digamos así, más antiguos, hacia la nube. Ahora, a partir de la versión 10 de Beam Backup, es posible no solamente hacer el escalamiento, sino que también podemos tener una copia exactamente igual de lo que tenemos local o on-premise, tenerla o enviarla hacia la nube, ¿no? Entonces, esto ya se convierte en un tema de alta disponibilidad de los datos y ya no solamente tendríamos un solo punto de falla para poder hacer la recuperación, ¿vale? Vamos a continuar. Bueno, nada más por último, necesito aclarar que esto que les platiqué, estas dos opciones de escalamiento o de copia de respaldo hacia la nube, está disponible para las versiones Enterprise y Enterprise Plus solamente de. Bien, y quiero que nos preguntemos acá, en caso de que nosotros ya estemos utilizando Office 365, no sé si algunos de ustedes ya se lo habían preguntado, si es necesario respaldar mis datos, ¿no? Si ya están en la nube, muchos pensarán, pues es que si yo ya tengo mis datos en la nube de Office 365, pues ya no me preocupo, ¿no? Eh, obviamente Office 365 tiene una serie pues de candados de seguridad, por ejemplo, para anti-ransomware, etcétera. Sin embargo, pues, ¿qué pasa cuando algunos de nuestros usuarios, ya sea por accidente o intencional, puedan borrar información? Y estamos hablando de información de correos electrónicos en nuestro Exchange, datos, archivos y datos en OneDrive, en SharePoint, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Estamos integrando una solución de Beam Backup, pero ahora es específicamente para Office 365. ¿Y por qué necesitamos hacerlo, no? O sea, que nos quede muy claro que el tema de la información, aunque esté en la nube, pues los datos siguen siendo nuestra responsabilidad. Debemos de entender que hay un tema aquí de responsabilidad ante esa parte. Entonces, Microsoft, digamos que para nuestro Office 365 nos va a garantizar la disponibilidad de que ese ambiente de nube esté disponible, pero no nos va a garantizar el hecho de que los datos estén tal cual respaldados, porque efectivamente Microsoft no respalda nuestros datos, ¿no? Otra de las razones para respaldar nuestro Office 365 es por cumplimiento de normas y políticas, como ya también lo habíamos mencionado en la anterior lámina, o por esto, ¿no? Por eliminación accidental y amenazas de seguridad. Y la arquitectura posible o las implementaciones posibles y recomendadas también, es la primera, que podemos desplegar esta solución
en sus ambientes on-premise, en un servidor local, y entonces este se encargue de hacer todo ese proceso de datos de nuestro tenant, de nuestra suscripción de Office 365, y que los datos, en este caso del Exchange, OneDrive, SharePoint, etcétera, residan en la nube, ¿vale? Al momento de hacer una recuperación de cualquier dato, pues bueno, esto sería de esta manera. Ahora, la recomendación que damos nosotros es que esto se aprovisione en Azure, ¿vale? Esta solución de respaldo se aprovisiona en Azure. Y entonces, como Office 365 ya vive en la nube, entonces de nube a nube, de Azure a Office 365, pues bueno, la transferencia de los respaldos, la transferencia de los datos, pues es mucho mayor, y de esta manera también el beneficio que vamos a tener es que al no tener nada instalado local, pues eso significa que esa transferencia de la nube hacia mi local y luego de regreso hacia Azure, pues no va a existir. Entonces yo ya no yo no voy a hacer una afectación a mi red local. No voy a afectar el ancho de banda y por lo tanto no voy a afectar mis cargas de trabajo productivas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una solución que tenemos integrada con Beam Backup para Office 365, y es la manera en la cual lo podemos lograr, ¿vale? Prácticamente, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder garantizar esta disponibilidad y seguridad de la empresa? Recordemos que el tema de garantizar la continuidad del negocio es lo más importante, y pues qué mejor que nos podamos apoyar de soluciones que ya están diseñadas pues para este propósito, ¿no? Entonces, abro el espacio para dudas, para comentarios. No sé si tienen alguna inquietud. Ya no hay ninguna pregunta. Ok. Pues miren, de cualquier manera, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, y de hecho podemos también trabajar temas de demostraciones. En caso de que necesiten más información sobre los requerimientos para estas soluciones, pues bueno, estamos a sus órdenes, ¿vale?